El uno era del 90% respecto del valor referencial y el otro era del 106.58%. Sobre el valor referencial. Sobre el valor referencial. Y lo que pasa es que al final costó mucho más, ¿no? Sí, si hubiera ganado hubiera costado mucho más. Lo que siempre pasa es elevan los precios y superan al que perdió. Superan en montos al que perdió, ¿no? Bien. Perdón, el valor referencial era de 455 millones. Sí, claro. Ya. Claro, o sea, Grey Montero y Odebrecht propusieron menos del valor referencial y los otros un poquito más. Un poquito más, Así sí. es. Bueno, eso será la táctica del momento, ¿no? Sí. Aunque después, por supuesto, que varía. Sí. Ya. Y entonces, ¿cuál fue su participación ahí? ¿Usted qué opinó? ¿Qué dijo? Evaluamos, nosotros calificamos, el comité calificó. ¿Y usted cómo calificó? Pero nosotros, como no somos expertos en el tema, porque había un tema que había que calificarla mejor, O sea, ¿usted, sin ser experta, calificaba? Calificábamos nosotros la parte de las experiencias, por ejemplo, experiencias de la empresa. En experiencias de la empresa se piden, por decir, 5 obras en general. Pero si usted no es experta, ¿cómo puede saber qué experiencia pueden tener ellos? ¿Usted tiene una experiencia? ¿Usted ha visto los metros de Panamá o de México o de Colombia o de Chile? ¿En qué experiencia tiene usted para calificar las obras de los metros que pueden haber hecho? En este tema, que así se suele calificar siempre, cuando uno pide experiencia, la empresa reporta su experiencia. Sí. Y tiene que incluir una copia del contrato y una copia de que la obra ha sido concluida, porque podría ser el contrato y haber sido rescindida, con una copia de que ha sido concluida. Y ahí en el contrato se ve el objeto del contrato, que ha hecho el tren en tal sitio, de tal longitud, de tal monto, ¿no? ¿Pero usted no verifica eso? Sí, porque eso se... ¿Cómo lo verifica? Con el contrato lo verificamos. Ah, con el contrato, sí, pero sí. no van a... No. ¿No van al hecho, al sitio? ¿No piden otro tipo de referencias? No se suele hacer eso en ninguna licitación, ni O sea, siquiera solamente en las de es una carreteras, calificación de escritorio, digamos. Digamos, de documentos, ¿no? Bueno, de escritorio. Sí. Leen los documentos y ustedes creen en los documentos que les entregan. Sí, porque pero ustedes no verifican nada, no cruzan información. No. Pero en el caso de... sigamos. En todo caso, la empresa Odebrecht, a través de señor Barata, ha dado información de que se pagaron coimas a funcionarios públicos del MTC, del Ministerio de Transportes, para que el consorcio que conformó con Graña para el Metro de Lima fuese adjudicado irregularmente. ¿Fue adjudicado irregularmente? No ha sido... ¿Usted no se enteró de las coimas? ¿Usted no recibió coimas? No, de ninguna manera. ¿Pero usted no notó nada raro? No, nada raro. Sí. No he notado nunca nada raro. Una interrupción, Presidenta. La pregunta del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, si no había nada raro. ¿No era raro que el viceministro de Comunicaciones sea el que haya monitoreado esto y no el viceministro de Transportes? Señora Bravo. Bueno, pero esas son situaciones que escapan al comité, ¿no? Son personas de otro nivel, no están a nivel del comité. O sea, yo hago mi trabajo y no me imponen ni cosas ni nada, hago de acuerdo al reglamento, ¿no? Correcto, pero usted es una funcionaria de carrera. Sí. Con 30 años de experiencia en el ministerio. Es lógico que aunque sea en una conversación de café, alguien le haya referido, o usted misma se haya dado cuenta, que es un poco raro, ¿no? Que el viceministro de Comunicaciones sea el encargado de irse a Japón, de irse a Brasil, ¿no? Para inspeccionar el tema de los trenes. No, pero eso pasó después. ¿A usted no le extrañó? No, ya sé, bueno, pero es que cuando la pregunta es algo raro, se me ocurre eso. Entonces usted, ese factor hoy tiene ya una explicación, ¿no es cierto? Porque se trataba de un tema de confianza y es justamente la persona que recibe la coima. Ya, esa es una explicación. No se sabía en ese momento, pero sí por lo menos se podía vislumbrar de que era, o sea, no era lo correcto, lo preciso. Pero esos encargos que usted comenta lo hicieron al señor Cuba, me parece que en el 2010, y estos hechos se desarrollaban en el 2009. O sea, no había forma de que yo al menos me pudiera dar cuenta de
esos temas, ¿no? Ya, pero yo no me estoy refiriendo a que en el 2009 se haya tenido que dar cuenta, pero en el 2010 sí, pues usted siguió trabajando. No, ahí sí más o menos No, podía haberse pero dado cuenta. en el 2010 yo ya me fui a mi sitio, yo era su gerente de obras, ya no veía nada del tren, porque el tren lo iba a llevar el ATE, ¿no? O sea, se firmó el contrato y todo se trasladó a la ATE, ya Provías Nacional no tenía nada que ver, así que yo me enfoqué en mi propio trabajo de la sugerencia de obras, ¿no? Con todas las responsabilidades que ahí tenía, o sea que no. Gracias. Pero no era su especialidad. Usted dice mismo que no conocía de trenes, No. pero sin embargo participó en este comité que adjudicó un tren. Sí, pero yo no nombro el comité. Perdón, sí, a mí tampoco, yo no me nombro astronauta, pero si me deciden elegir a mí como astronauta y que vaya a la Luna, yo renunciaré, pues porque no puedo ir a la Luna, ¿no? Entonces, a usted, sin ser nada, sin saber nada de trenes, la nombran de un comité para elegir nada menos que al tren de Lima, que es fundamental e importante, y usted no sabe nada y acepta graciosamente ser parte del comité y luego toma decisiones, ¿no le pareció raro? ¿Eso no es extraño? ¿No es irresponsable en todo caso? Ahora le digo, la experiencia que teníamos nosotros era en licitaciones y toda la parte técnica la iba a dar el ATE, por eso se firmó un convenio. Entonces, más o menos en junio, la ATE entró a formar parte del Ministerio de Transportes. Entonces, Provías Nacional planteó a la alta dirección que se reconforme el comité, porque ya la ATE estaba formaba parte del ministerio y se pongan ya los especialistas y se entregue al ATE para que ellos continúen. Pero hay un informe de jurídica donde dicen que ellos consideran que eso, por los principios de eficacia y celeridad, que continúe el comité, ese mismo comité, y que toda la parte técnica la va a dar el ATE. Entonces tuvimos que continuar, ¿no? Tuvieron que continuar ya. Se vieron obligados a continuar, digamos, ¿no? Sí, porque además es irrenunciable. A pesar también, de acuerdo que eran manifiestamente ignorantes del tema, se vieron obligados a continuar. También es ser miembro de un comité. ¿Qué le parece si usted la nombramos miembro de un comité para elegir una planta de energía atómica? ¿Usted podría ser capaz de formar un comité para elegir a un adjudicatario de una planta de energía atómica? Pero si nos dan a los expertos, ya. Si forman parte de los expertos, el proceso, yo creo que sí se puede hacer. Pero en este caso, ¿los expertos direccionaron la obra? ¿Direccionaron la elección? ¿Por qué salió Odebrecht y Graña Montero? ¿Por qué solamente de los 5 se califican 2 que son socios y luego queda 1? ¿Quién hizo esa selección? ¿Quién calificó esa selección? ¿Quién hizo posible que Odebrecht y Graña Montero puedan adjudicarse la obra? ¿Cómo, pero esos son procesos y son sus mismas de acuerdo, propuestas, son ¿no? procesos. Y nosotros pero ¿cuál fue la propuesta? La calificación definitiva, digamos, para tomar una decisión de esa naturaleza? Debe ser la del final, cuando se pone 99, 25 a uno y el otro 99. Sí. ¿Quién puso 99? A los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Nombre, por favor. Bueno, el comité solicitó expertos, porque como usted comprende, no sabíamos. Perfecto. El secretario general... ¿Quién solicitó los expertos? ¿Usted? Claro. Ya, ¿Usted a quién solicitó? ¿A qué expertos? ¿Nombres de expertos o puso un aviso en los periódicos? ¿Cómo fue? No, yo solicité nada más expertos para que... expertos, expertos independientes. ¿Pero a quién solicitó? ¿A quién le pidió expertos? Al director ejecutivo. ¿Al director ejecutivo de qué? De Provías Nacional. ¿Quién es? El doctor Raúl Torres. Raúl Torres. Ya, usted le dijo, señor Torres, quiero expertos. Necesito expertos porque nosotros no somos... ¿Y el Torres qué le mandó los expertos? No, el que me conteste es el secretario general. El secretario general. ¿Quién era? Menacho. Menacho, nada menos que Menacho, muy conocido en esta comisión. Ya, entonces Menacho es el que... Él me dice, van a ser fulano y mengano. Él elige a su libre elección, a su libre albedrío, Menacho. Bueno, no sé cómo lo elige. ¿No sabes cómo lo eligió? No, porque yo necesitaba ¿A quiénes eligió para que hagan esta calificación después? ¿A quiénes eligió? Era el ingeniero Zavala ya. Y el ingeniero Melgarejo. Ya. ¿Y ellos sabían mucho de trenes?
deberían de saber, ¿no? Ah, deberían de saber. Usted no sabe si sabían o no sabían. Yo no los contraté, los contrató el ministerio. Ya. O sea, nadie... Yo solamente solicito los usted servicios. Usted no preguntó si eran expertos, qué experiencia habían tenido, si habían trabajado en trenes, si venían de una experiencia extranjera, si habían trabajado en los trenes, en los metros de Nueva York, o de Madrid, o de París, o de Santiago de Chile, que está acá cerca. Usted no sabía nada de eso. Usted confió que Menacho nombre a 2 personas. Bueno, que el ministerio, yo lo pedí al ministerio y se supone que el Menacho ministerio... fue el que resolvió, ¿no? Pero el ministerio es el que apoya el comité y se supone que nos dan lo mejor personal. Son los que finalmente califican de una manera tal que gana Odebrecht, ¿no es cierto? Sí, pero ¿sabe qué? Al final también los otros que pierden pidieron evaluar las propuestas. Nos pidieron todas las propuestas con sus evaluaciones y calificaciones para revisarlas. Y no hubo ninguna queja ni ninguna apelación. ¿Usted conoció a la señora Esbetana Tarazona? Tarasova. ¿Tarasova? Sí, sí la conocí. También es experta en trenes, ¿no? Sí. Bueno, sí. Sí, era funcionaria del ATE, ¿no? Nunca acreditó ni un título esa señora. Acá en esta comisión. Títulos medios fantasiosos. Títulos de Rusia que no pudimos verificar, porque no, Presidenta, creo que no hemos podido verificar si los títulos que trajo en ruso son buenos o malos, ¿no? Bueno, ella era funcionaria del ATE. Se ha verificado y sí están reconocidos por SUNEDU, congresista. Perfecto. Bien. Pero creo que no eran títulos solamente de trenes, sino de otro tipo de especialidad, ¿no? Creo que la especialidad era otra, ¿no? Pero en fin, ese es un tema. Sí. Ahora... Congresista Cazuela, donde me informan que reconocieron que es ingeniera en ferrovías de su país, pero como en el país no tenemos la especialidad, la ubicaron en el capítulo de ingenieros civiles. Ya, pero lo que hay que verificar, señora Presidenta, es si SUNEDO hizo bien la calificación, porque SUNEDO en una época estaba un poco desordenado, por decirlo de alguna manera. Hay que verificar si quizás con la embajada peruana en Moscú, verificar si esa señora realmente tenía un título, porque a SUNEDO se le han pasado elefantes por encima. O sea que hay que verificar eso. Ahora que entra otra persona, no sé cómo será. Bien, entonces Menacho es el que elige a los que entregan la buena pro a Odebrecht. ¿Qué tal responsabilidad? Ahora bien, entonces, ¿cuál fue la labor de Jorge Cuba, de Edwin Luyo Barrientos, para asegurarse que el comité del cual usted formaba parte le adjudicaría la obra al consorcio ganador, a Odebrecht? Ninguna. ¿Ninguna? No. ¿No hicieron nada? ¿Fueron pasivos? Yo creo que sí, ellos no intervinieron en mis evaluaciones ni nada. ¿Pero estos no son las mismas personas que están con cuentas en el extranjero? ¿Cómo cree usted no entiendo tampoco que fue se ganaron una lotería, una quiniela, algo para tener tantas cuentas en el extranjero? En Andorra, además, que es un principado que no tiene trenes ni aeropuerto. Entonces, ¿cómo se imagina usted que pueden haber recibido ese dinero? ¿La herencia familiar? ¿Las joyas de la abuela? Bueno, dicen que Odebrecht pagó, ¿no? Pero usted no se dio cuenta de esto en ningún momento. No. Ellos no influenciaron en usted en nada. No. No dijeron nada, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No. Ya. Sí, me conocían. ¿No? ¿Y qué normas o disposiciones se emitieron para que este proyecto sea viable? ¿No? Y sobre todo en la parte financiera. ¿Ustedes emitieron algunas normas o no? ¿O dispositivos? Cuando usted estuvo ahí, ¿se emitió algunos dispositivos? Sé que han hecho transferencias presupuestales, pero todo esto es... ¿Pero usted participó en esas transferencias? No. ¿Pero en autorizarlas? No. No. Yo en la que participé fue en la del decreto de urgencia 032, pero fue mi intervención fue circunstancial, ¿no? Porque... ¿Puede contarla? Sí.
Esto sucedió en febrero, a fines de febrero. El decreto de urgencia 032 es el decreto en el que se autoriza para modificar para este proyecto el que el concurso oferta se haga a precios unitarios y no a suma alzada como lo contempla la norma, ¿no? En la gerencia de obras, yo soy su gerente. El gerente iba a entrar de vacaciones la última semana de febrero y él había estado coordinando con el ingeniero que estaba a cargo de este proyecto, con el administrador de contratos, para que saque, supongo yo, porque yo no sabía, yo me entero cuando yo me hago cargo de la gerencia, porque él sale de vacaciones la última semana de febrero. ¿Cuándo es que entra usted Yo entro el 23. A reemplazar al gerente. O sea, posterior ya a la reunión del 19 de febrero en el Consejo de Ministros en el cual se trata este tema. Usted ingresa el 20... yo entré a la gerencia del 23, 5 días, ¿no? Lunes 23 hasta el 28 me parece. Y me entero porque nos llaman de la alta dirección diciendo que hay un informe que no se entendían unos párrafos. Y como yo no conocía el tema... ¿Quién la llama? Cuando dice la alta dirección, ¿a quién se refiere? Jurídica, me parece de la oficina de jurídica, pero como eran nuevos, las autoridades nuevas, no recuerdo los nombres, ¿no? Fui con el director ejecutivo y con el especialista a cargo del proyecto. Entonces ahí nos dijeron que no se entendían unos párrafos y que había que aclararlos. Y bueno, regresamos y rehicimos el informe en esos temas, ¿no? En los temas que nos habían dicho, se explicó mejor esta posición. Y después ¿Es usted la que rehace el especialista que está a cargo del proyecto? ¿Quién era? El ingeniero Donaire. Pero él es el coordinador. Eso explicaría entonces que los informes sustentatorios del MTC, del proyecto del decreto de urgencia, recién se presentan el 24. O sea, es el 23 que a ustedes les solicitan y el 23 mismo es que ustedes emiten estos informes aclarando lo que acaba de describir. Ya se había trabajado antes, supongo, con el gerente, porque el especialista no lo va a hacer en unas horas el informe. Yo pienso que ya lo han estado trabajando antes, sino que yo no estaba enterada del tema, yo estaba en otras cosas. Soy su gerente, pero estoy viendo otras cosas, ¿no? Entonces yo me entero cuando nos llaman. Cuando asumo la gerencia y nos llaman para decirnos que el informe no se entiende, algo de eso dijeron, ¿no? Entonces, es ahí Ustedes emiten entonces el informe 046-2009 MTC. Claro. ¿Y qué documentos utilizó para elaborar este informe, para efectuar esas aclaraciones como usted las describe en este momento? Fuimos con el especialista a cargo del proyecto, ¿no? Con este ingeniero Donaire. Con el ingeniero Donaire, claro. Él, como ya conocía el tema, porque ya lo habían estado evaluando, estudiando, es el que hace aclara mejor el tema, ¿no? Y se hace este planteamiento, ¿no? Además, también basada en la experiencia que teníamos de los concursos ofertas que se habían ido llevando en la gerencia de obras, ¿no? Porque habíamos llevado varios concursos ofertas. Sí, ¿me puede decir, por favor, el nombre completo del ingeniero Donaire y el cargo que ocupaba? Jorge Donaire, no recuerdo el otro apellido. ¿Cuál era el cargo que ocupaba? Era un administrador de contratos de la gerencia de obras. ¿Y considera usted que es regular el hecho de que usted haya elaborado ese informe que finalmente fue el que sirvió de sustento para el decreto de urgencia 032? Este es el que da el marco legal habilitante para la obra de la que estamos tratando esta mañana. Y al mismo tiempo el señor Jorge Menacho la haya designado como presidente del Comité Especial del Tramo 1 del Metro de Lima. O sea, usted toma conocimiento el 23, elabora junto con este ingeniero todos los documentos que sirven para el DU 032 y al mismo tiempo la designa el señor Menacho como presidente del Comité Especial del Tramo 1. Yo no sabía que me estaban designando. Yo me he enterado cuando me ha llegado la resolución, a fines de abril, ¿no? Esto estaba sucediendo en febrero, ¿no? A fines de febrero. Y además era suplente también, ¿no?
La secuencia de recepción de documentos que nosotros tenemos no son del 23, sino del mismo 24. ¿Usted se reafirma que lo hicieron el 23? No, el 24. El 24. A usted le llaman el 23 y todo lo hacen del 23 para el 24. Debe Con ser lo que usted asume, sí. con lo que usted asume que el ingeniero Donaire ya había trabajado. Claro, ya se había trabajado ¿A usted antes. le consta que el ingeniero Donaire ya lo había trabajado? ¿Puede dar fe de que él ya lo había trabajado? Sí, sí. Sí, porque si no, ¿cómo lo tenía la alta dirección ya firmado y yo no sabía del tema, ¿no? Pasa, señora... Ya había un primer informe, ¿no? Pasa, señora Bravo, que hay una sesión del Consejo de Ministros que es el 19 de febrero. Ya. En esta sesión del Consejo de Ministros tratan el decreto de urgencia 032. ¿Le parece que es un procedimiento adecuado? Usted es una funcionaria de larga carrera. ¿Le parece que fue correcto que recién el 24, previo un día a que se emita el decreto de urgencia, se hagan las aclaraciones cuando la sesión del Consejo de Ministros, se hagan las aclaraciones porque no se entendía, según sus palabras, para que usted me pueda responder con la mayor precisión? ¿Le parece correcto que el informe se haga el 24 de febrero cuando esto se había discutido el 19 de febrero en Consejo de Ministros? ¿Le parece regular eso? Bueno, no sabría decirle. Nosotros hacíamos el planteamiento el 24 y supongo que era para que se sustente una exposición de motivos que iba a refrendar ese decreto, ¿no? Pero de las fechas no. Nosotros simplemente hacíamos un planteamiento técnico para que este proyecto pueda desarrollarse mejor, ¿no? Un planteamiento técnico. ¿Considera razonable una variación del valor referencial de 87 millones de dólares, que implica más del 25% en menos de 2 meses con los mismos bienes y servicios? De lo que revisé el presupuesto, ahí están los montos, ¿no? Las cotizaciones, los precios unitarios, las partidas. ¿Y tuvo usted tiempo de revisar? Eso le había preguntado al congresista Mulder. ¿Usted tuvo tiempo de revisar y de validar todo esto? No, solamente lo he mirado así ligeramente, que estén, ¿no? Que estén todos los componentes. Son cientos de partidas de las cuales usted era presidenta y tenía que validarlo. Pero y además usted podía observarlo. ¿No le llamó la atención que se incremente, si son los mismos bienes, los mismos servicios, se incrementa en más de 87 millones de dólares, por lo menos en la condición que usted tenía de presidenta del comité especial? ¿No preguntó? ¿Alguien a lo mejor le indicó que eso ya tenía que salir? No. Pero estaba ya validado por la gerencia de estudios, ¿no? Pues la gerencia de estudios de Provías Nacional lo había revisado. Ahí también tienen especialistas. En este proyecto, señora Bravo, ha habido coimas, están probadas. Sí. La plata se ha encontrado en las cuentas de los funcionarios que estuvieron en este proyecto junto a usted. Este incremento de más de 87 millones permitió una ganancia mucho mayor a Odebrecht, Graña y Montero. De esa plata probablemente ha salido el pago de las coimas. Esa es la razón por la cual usted está asistiendo a esta comisión esta mañana. Le rogaríamos que nos ayude a aclarar en todo caso quiénes fueron los responsables detrás de todo este robo que le han hecho al Estado peruano. Pero los valores están ahí, están los precios unitarios, no hay precios que estén, no sé, que eso tampoco es cierto. Y si se hubieran tomado el tiempo de revisar todo esto, se habrían dado cuenta que habían más de 20 millones de dólares que no tenían ningún sustento. No todo estaba sustentado, habían más de 20 millones de dólares que no tenían forma. Si solamente hubieran sumado las partidas, se habrían dado cuenta que no se llegaba a los 81 millones de dólares y que había más de 20 millones sin ningún tipo de sustento. No, pero hay pero los números dan eso, ¿no? No. Cuando se corre la... ¿Le pueden alcanzar a la señora Bravo, por favor, todas las partidas que están sin sustentar? El ingeniero Garro Fernandini, en cuanto le alcanzan, señora Bravo, declaró ante esta comisión que el comité contó con el apoyo de una consultoría para el tema del valor referencial. Comité, no. Ahí hay un error.
Nosotros no contratamos No consultoría. contrataron ustedes, o sea, el señor Garro Fernandini debe haberse equivocado. Debe haberse equivocado, definitivamente. Lo único que pedí apoyo fue para las evaluaciones, ¿no? Tanto de la parte financiera como de la parte técnica. Ya. Ya, ¿dónde está? Acá ponen unos 20 millones, que debe ser la suma de estos montos, ¿no? Y usted dice dónde está la diferencia. Eso es lo Son que 20 quiero saber. millones que no tienen sustento en toda la relación de partidas que están descritas ahí. Estos son los 20 millones que no tienen sustento. Esa es la sumatoria que da de todas las partidas y esa es la diferencia. La diferencia que está ahí es la que no tiene sustento. Pero no sé, por ejemplo, este punto 1 debe ser lo del expediente técnico, el costo del expediente técnico. Sí, el incremento es más de 80 millones de dólares y eso no está sustentado en las partidas que se alcanzaron ahí. Es más, hay un incremento sobre todo en gastos generales que es absolutamente irregular. Y usted tenía, si bien es cierto, no conocía de trenes, pero sí conocía de expedientes de contratación. Sí podía haber tenido la diligencia de que si tiene un expediente que está incrementando en más del 25%, el valor referencial, de revisar si es que esto estaba debidamente sustentado, si es que no había algo que por lo menos le haga sospechar que algo no estaba bien ahí. Pero En este punto, señora Bravo, ¿quién de los miembros, de los integrantes de los dos comités especiales que pertenecían al área usuaria tenía experiencia técnica en el tema, experiencia en trenes? ninguno. ¿Qué opinión le merece que el señor Barrantes Mann declaró ante esta comisión que la designación de los miembros del comité era irregular en razón a que no se contaba con un experto en materia ferroviaria? ¿Eso tampoco le llamó la atención, que nadie tenga experiencia en materia ferroviaria? Bueno, como eso era un convenio con la municipalidad, se supone que nosotros poníamos el expertise en los procesos de licitaciones y el ATE ponía la parte técnica, ¿no? Conocimiento técnico del tema. ¿Quién tenía conocimiento técnico del El tema? ATE, eso se establece en el Y convenio. el ATE, sí, Deben ser los especialistas que trabajan ahí. el artículo 24 del decreto legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado vigente a esa fecha, dispone: el comité especial estará integrado por 3 miembros, de los cuales uno deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria y otro al órgano encargado de las contrataciones de la entidad. Necesariamente, alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Sí. ¿Quién era ese por lo menos uno? Ninguno en el caso del comité. El comité no lo nombran en otro nivel, no nosotros. Y además son puestos irrenunciables. Por otro lado, este era un convenio donde nos decían que nosotros íbamos a ver la parte de la licitación, los procedimientos, la gestión del proceso, y la ATE nos iba a dar toda la documentación técnica. O sea, se transgredió el decreto legislativo 1017 y ustedes eran conscientes. Y la respuesta, la explicación que usted le da es: nosotros no designábamos y el cargo era irrenunciable. El cargo, y por otro lado, cuando la ATE ya pasa a formar parte del ministerio, Provías Nacional plantea que se reconforme el comité y que ingrese ya gente del ATE. Y la alta dirección nos vuelven a decir que no, que continúe el comité, ¿no? Cuando se refiere a la alta dirección, se refiere a jurídica, a la Secretaría General, ¿no? Marco Garnica Arenas,
señaló en los documentos que forman parte del expediente de contratación que la propuesta de designación del ingeniero Edwin Luyo obedeció a que éste actuó como asesor y enlace entre el MTC y la ATE durante el proceso de licitación del tramo 1, según memo 143-2011 del MTC, del 13 de enero del 2011. No obstante, dicha propuesta, el señor Jorge Menacho, el que la designa usted también, cambió la propuesta de manera unilateral y designó como primer miembro a Jesús Munive Taquía en lugar de Lázaro Rivera del Carpio.